Bueno, ahora sí. Estamos con la cripta de Kellenborg. Vamos a seguir esta partida que ya la venimos jugando hace varias semanas. Y así por arriba, ¿quién se anima a decirme algo sobre la aventura? A ver. Bueno, No, no, pero muy la por arriba, ¿eh? Muy aventura por arriba. inicia con la necesidad que tienen en la aldea de, de erradicar unos muertos vivientes que están atacando la villa, principalmente, eh, que es donde estamos ahora. Hay un gran pantano, hay un nigromante que está levantando unas criaturas este, en Green Hollow. Y bueno, los sacerdotes de Kellenborg piden ayuda a distintos lugares. Y bueno, por fortuna acuden unos aventureros a tratar de llegar a la iglesia de Kellenborg, que está en medio de este pantano, para prestar ayuda y poder combatir con estas criaturas. Bien, bien. Perfecto. Estamos en las profundidades del pantano de Silverwisp, al sur de la carretera principal. Sabemos que ahí se encuentran los cementerios conocidos como Ebon Down, ¿no? Y es aquí donde han descansado muchas generaciones de lugareños, en diferentes túmulos donde fueron enterrados, criptas y tumbas. Los aldeanos de Green Hollow han vigilado estas tierras durante muchos años y cada generación ha transmitido sus deberes a sus hijos. Bajo sus ojos vigilantes, los Evo Down han visto la paz. Pero una noche esa paz se quebró para siempre. Ya fuera por un fallo en la vigilancia de Green Hollow o por algún poder desconocido, los muertos se alzaron con fuerza de los cementerios y atacaron la aldea, arrollando a los ciudadanos y diría que a cualquier criatura viva, ¿sí? Los pocos que tuvieron la suerte de escapar hablaron de una magia oscura que hizo que los muertos en el ataque resucitaran como muertos vivientes, casi tan pronto como la vida había abandonado sus cuerpos. Lo único que queda en pie como faro de esperanza en Ebon Down es el derruido templo fortaleza de Kellenborg, un muro literal que divide al pueblo, ahora invadido por el pantano de los grandes túmulos y el cementerio. Bien, la idea de la aventura es que este grupo de aventureros tiene que llegar a este templo de Kellenborg, pero para eso tiene que atravesar la villa de Green Hollow, que está infestada por estos muertos vivientes, ¿sí? Vamos un poquito a conocer los personajes. A ver, tenemos a Iron Misfit. ¿Quién es Iron? Iran era un pueblerino de Secomber, donde su padre trabajaba en el cementerio, haciendo los servicios de cementerio, enterrando gente, cajones, bueno, todo lo que es lo que compete al cementerio. Y una noche pasó algo raro. Siempre era muy monótono, era trabajar con los cuerpos, darle su sepultura, acomodarlos, todo lo que compete a la ceremonia, ¿no? Y un día, cuando ellos traían un aventurero, como le decían ellos, un NN, no tenía nombre, donde iba a ir a la fosa común, volvió a la vida. Esto genera una tensión. El padre desesperado tratando de reducir a esta criatura que vuelve a la vida, y él horrorizado, ¿no? Lo mandan a buscar al- a un clérigo que estaba en las cercanías. Justo ese clérigo es de Kellenborg, y bueno, vuelve y lo destierra, y él descubre
y toma ese miedo, esa cosa antinatural, y bueno, es lo que lo lleva al camino de ser uno, de tratar de estar a la altura de ser un campeón de Kellenborg. Y su sueño es que alguna vez Shergal logre escribir su nombre, ¿no?, en la entrada cuando le llegue el momento de seguir su camino hacia otro plano. Bien. Y bueno, fue llamado por la iglesia de Kellenborg por lo que estaba aconteciendo en el sur, con el tema de la cripta y todas las cosas oscuras de las criaturas que vuelven a la vida, y bueno, Bien. para darle solución. En este momento nuestro paladín se encuentra en una de las casas en el interior de la villa de Green Hollow y ya más adelante vamos a ver un poquito más. Pero me gustaría conocer a Fluke. ¿Quién es Fluke? Fluke es un aventurero nacido en Longsleigh. Tiene simpatía por algún dios de las bestias, que es típico de la zona, del norte. Está acostumbrado a trabajar se crió trabajando en unas casas de nobles, sirviendo, unas casas bastante importantes de la zona, que es la mansión de Hiedra de los Harpel. Es una mansión que tiene mucha magia asociada, por eso también conoce algo de esa magia. Bueno, cuando dejó de estar a la altura de lo que se pretendía de él en la mansión, salió a buscar mejor suerte y se fue uniendo a distintas compañías que le fueron dando los medios para poder embarcarse en distintas aventuras, ir haciéndose de experiencia y aprovechando la compañía de buena gente de mundo que iba con él. No es el más intrépido, valeroso y honorable de los hombres, pero siempre sabe sopesar bien las chances, el equilibrio que hay entre las chances de supervivencia, divertirse y un buen botín. Bien, muy bien. Esa es Muy bien, su muy bien. principal virtud. Bien. Y después tenemos a Kala también. ¿Quién es Kala? Y Kala es una cazadora, exploradora del grupo. Kala desconoce sus raíces, siempre está un poco apoyando, siempre siente un poco externa al grupo y a los mismos poblados a los que pertenece. Ya fue encontrada en restos de una caravana donde aparentemente fue atacada por orcos. Fue encontrada por matrimonio mayor que la crió en el bosque, con lo cual tuvo una infancia bastante solitaria y esto le marcó un poco el camino. Se siente como muy unida al bosque, a la naturaleza, y es muy defensora de lo que es el equilibrio natural. Sabe que ella tiene un origen y siente que si estuviera en su lugar lograría como encajar y pertenecer. Tiene nada más como un collar que le quedó de la que supone que era su madre, y espera en algún momento poder emprender viaje y buscar sus raíces. Hoy por hoy se siente atada por una deuda con quienes la adoptaron, que ya son personas muy mayores que tiene que cuidar. Se ganó un lugar entre la gente del pueblo por sus habilidades en la casa. Muy Y bien. también sea como defensora en caso de necesidad. De parquera y tiene un buen manejo de las armas. Muy bien, muy bien. En este momento el grupo se encuentra en una de las casas, como dijimos, de la villa de Green Hollow. ¿Sí? El lugar es un enorme pantanal. ¿Sí? Las casas, algunas están como derrumbadas, otras
se aflojaron desde sus cimientos y hace que estén torcidas. Es como que el pantano empieza a devorarse a toda la villa. Bien, ahí vamos. Perfecto. Bueno, en esa casa donde están, fueron perseguidos por una horda de zombies. Es difícil para ustedes, sobre todo los que conocen y los que son de la villa de Green Hollow, ver a sus propios vecinos convertidos. Y me animo a decir que hasta sus propios familiares. En este momento se encuentran en el interior de una casa donde el grupo, algunos se encuentran en la planta baja, otros en un primer piso. Están todos malheridos, ¿sí? El grupo, digamos que perdió más de lo que suponía. Pero estas criaturas no cesan, no dejan de ingresar a la casa. Escuchan un estruendo fuerte, una puerta que es destruida, y pueden ver cómo son acechados por estas criaturas. Vamos a ir a la casa. A ver, denme un segundito. A ver. Bueno. Ahí estamos. Entonces, el paladín y Fluke se encuentran en la planta baja cuando escuchan que sobre la puerta del frente, que ha quedado abierta de alguna manera, estas criaturas ingresan al interior y son solamente por el momento 2, pero creen que por el sonido y por el ruido hay más afuera. ¿Qué hacen? Yo lo primero que hago es ir a frenar a estas dos criaturas, a enfrentarlas. Me llevo la mano hacia el símbolo de Kelenborg. En nombre de Kelenborg, saco la espada bastarda, la clavo en el piso y descansen en paz. Rest in peace, grito. Lo digo eufóricamente. Voy a tirar espantar, ¿cómo se llama? Muertos vivientes. Bueno, primero lo que vamos a hacer es iniciar un combate. Kala, escuchás desde la planta alta un estruendo abajo, ¿sí? Escuchás que el paladín de alguna manera como que empieza a conjurar. Y también, a ver, tirá por percepción, por favor. Bueno, está muy bien. Bueno, arrancamos. Gracias que escuchaste lo que ya te describí. Sí. ¿Qué haces? Yo estoy en la primera planta. Acabas de subir, ¿sí? Hay una ventana, una luz de la luna que se filtra y apenas puedes ver lo que hay en esa habitación. Estás a oscuras casi, solamente iluminada por la poca luz que entra por esa ventana. Lo primero que hago es mirar la habitación para ver si tengo
puertas, ventanas, o sea, si de algún lado puede llegar a salir algo, porque si no mi idea era parapetarme la ventana que era al frente de la casa. Esa ventana que tenés de frente. Yo entiendo que esta debe ser la ventana del frente de la casa y Estás en un primer piso, ¿no? ¿Estamos de sí, acuerdo? Bien, subiste bien. unas escaleras hacia este lugar y eso es todo lo que ves, lo que tu visión, el resto de la habitación está muy, muy oscura. Y escuchaste, eso sí, lo escuchás abajo, que un estruendo de la puerta y escuchás el sonido de dos muertos vivientes. Va, de dos no, porque no te puedo, no estás viendo ese número, pero crees que están entrando, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Eh, Voy a bajar a ver si te necesitan ayuda. A ver. Vas a descender. Bien, bien, perfecto. Te voy a unir entonces. Ahí va. Buenísimo. Primero entonces vamos a tirar las iniciativas. Voy a tirar yo la iniciativa para todos. Y vamos a... Mientras veo que entran los zombies, grito, Aeran, frénalos pronto. Yo voy a tratar de agarrar algo para trancar la puerta y que no sigan entrando. Muy bien. Y empiezo a mirar para todos lados a ver qué puedo agarrar. Veo que tengo como un mesón grande adelante y esto de acá, a ver, espera, ¿cómo era? ¿Era Z? No. Ah, era así. Estás justo atrás de un tablón que se usa como mesa y hay una Sí. cuchilla ahí como de carnicero, unos platos, ¿sí? Así que vamos a Bueno, comenzar el para combate. señalar acá. Esto de acá es una mesa, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, una mesa, es otra mesa, Eh, sí. listo. Sí. Perfecto. Y hay cubiertos ahí. Fight. Bien. No empezás a hablar, Airan, cuando ves cómo se abalanza de una manera muy rápida uno de estos zombies y se dirige hacia vos para atacarte, ¿sí? Ves un brillo en sus ojos, como de hambre, ¿eh? Con un manotazo trata de alcanzarte. ¡Oh! 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 ¿Y cómo? ¿Y cómo? Arrancamos con un 20. Bien, Ay, Madre de Dios. bien, déjame ver porque no me acuerdo cómo era esto para hacer el daño. Lo estuvimos viendo con Guille el otro día y no me acuerdo. Te tenés que poner a aplicarlo. al golpe crítico, ahí te sale. Golpe crítico. Ah, acá estás por uno. Bien, a ver. Ahí está. Ahí está. Bien, bien. Te tira al piso y lo tenés encima. Trata de morderte el cuello, la cara. Te estás defendiendo, ¿sí? Pero tiene como una fuerza sobrenatural. Estás tumbado. Siguiente turno. A ver. You are next. Fluke, ¿ves cómo Buah, esta criatura cuando se veo abalanza eso, sobre el paladín, que es un tipo muy grande y sin embargo lo tumbó, tiene una fuerza tremenda? ¿Qué haces? sí, Está sí, sí, luchando ahí cuando contra veo los eso, bancos caen al piso. ruedo arriba de la mesa, Sí, paso por arriba de la mesa y me vengo acá a asistirlo. bien, Acá me dice como que no puedo pasar por ahí, pero yo quiero como rodar arriba de la mesa, a ver si me deja. te lo paso yo. Vení, déjalo ahí que lo paso yo. Sí, Ahí
¿Está Ahí bien? está. Sí, del otro, en realidad del otro lado. Bien, del otro pero lado. Vamos a ponerlo del otro lado. Ahí estamos. ahí está. Perfecto. Este, Bien, están en el piso los dos, ¿sí? Y ves que hay uno adelante que te mira, abre sí. su boca, la mandíbula parece ser más extensa que lo habitual, hace una especie de alarido sordo, estira sus brazos hacia adelante y parece que se dirige hacia vos. ¿Qué haces? No, no, me muero de miedo, pero bueno, viendo que está tan acorralado a Eran, primero ataco al que está con a Eran para poder ayudarlo. Bien, Así que cuando veo que están rodando ahí medio entrelazados, en algún momento que lo veo del lado de arriba, lo pateo como para separarlo un poco de Aeran. Y cuando aprovecho que lo pateo y le tiro una estocada con el estoque. bien, bien. A ver, vamos. ¿Cómo era esto? Vamos por acá. Esto que acá. Oh, Sabache. Bien, lográs Creo que le llega a pegar, no me acuerdo. En el momento ves que empieza el zombie a moverse, Airan lo aparta un poco con su pie, con su pierna, y en ese momento aprovechás para atacarlo con tu estoque. No sé si vale el furtivo en este caso, porque no sé si Aeran está en condiciones de darme esa No. oportunidad de furtivo. No. Listo. Él está tirado, ¿sí? Claro. Está No, tumbado. no me está ayudando demasiado. No, lógico. Así que lo que vamos a hacer, esperá que quiero ver si le saca los puntos. A ver cuánto tenés vos, no quiero que te lo saque a vos. Está bien. Ahí va. Ahí va. Perfecto, ahí se lo A saco. modo descriptivo, cuando le doy lo aparto y le doy esa estocada, le estiro el brazo a Eran como para ayudarlo a ponerse de pie. Bien. Y me quedo, doy un paso adelante como para que el otro zombie no se vaya arriba de Aeran y bueno. Ok, me pero el la otro bancaré. ves que Ya sé. estira los brazos, ¿sí? El de la Sí, sí. estocada, cuando lo cortás, parece que ni cuenta se da. Sigue su agresión sobre el paladín, como si algún tipo de fuerza lo está dirigiendo sobre el compañero. ¿Algo más, Fluke? No, hago eso. Le estiro Listo. el brazo como para ayudarlo y me pongo a cubrirlo. Ok, perfecto. Siguiente turno. It is your turn. Justamente el zombie que tenés de frente va hacia vos Sí, me imagino. y te ataca, lógicamente, ¿no? Va con sus dos brazos, que son como sus manos con garras, ¿sí? Estira uno de ellos para atacarte y lográs, Pensé que sí, lográs esquivarlo. Sí, ¿Eh? me agacho y... Bien, bien, es en ese momento. Cala, ¿vas a descender a planta Sí, baja? sí, sí. Bueno, te voy a pasar yo Planta baja. para que te paso. Vale. Ahí está. Te consumió la mitad de tu movimiento el haber bajado. Bien. ¿Qué haces, Cala? Te das cuenta. El lugar, las mesas tiradas, los bancos tirados. Podés escuchar los gritos de Airan tratando de sacarse a esa criatura de encima. Ves a Fluke defendiéndose justamente de un manotazo de un zombie que lo ataca. Ves que la puerta está abierta, ¿sí? También pensás que Sí. puede venir más zombies, ya que este lugar está infestado de estas criaturas, ¿sí? ¿Qué haces? ¿La puerta dónde estaría? ¿Cómo? No te escuché. No llego a darme cuenta cuál es la puerta de esto. Ahí Tengo está, ahí te la están, ahí ahí te la está están. la puerta. Esa es la puerta principal por donde Ah, entraron perfecto. ustedes, sí.
Pasa que si ya usé la mitad del movimiento para bajar, entiendo que no llego hasta la puerta para Exactamente. intentar No trancarla con... llegás. En este movimiento no llegás, a no ser que te muevas doble, ¿no? Quedarías acá, más o menos. Si te mueves doble, llegás. Tiene modo doble. Pero no podrías atacar, ¿no? Claro, así, de acción. No, pasa que tendría más que correr, o sea, llegar hasta la mesa, correr la mesa. A no No, ser Lo la que... veo puerta la podés cerrar complicado. y después la trabamos. Rápido, Cala. Y bueno, vamos a ¿Qué haces? intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a ir Vas corriendo a la puerta. Voy corriendo a la puerta. a cerrarla. Bien ahí. A cerrarla. Bien. Y me tiro contra la puerta. Y obviamente de espalda contra la puerta y saco la espada para que me venga después de adelante. Ok. Estoy intentando por lo menos ponerle el peso a la puerta. Bien. Es lo único que puedo hacer, poner mi peso contra la puerta. Ok. Cuando te dirigís corriendo, el zombie lo larga a Fluke y te tira un manotazo. Y es en ese momento que lo esquivás, vas desesperada hacia la puerta. Podés ver afuera un muerto viviente que está montado a un caballo. Se te paraliza el cuerpo. Ahí sí siento miedo porque no sé qué vender, o sea, me asombra lo que estoy viendo. Sí, no parece un Hasta muerto está más viviente allá normal. por ahí de mi conocimiento. No parece un muerto viviente normal, ¿sí? Los famosos tumularios. Te llama la atención porque se cruzan la mirada. Y cuando se cruzan las miradas, es ahí donde te paralizás. Parece que haya vida ahí adentro, de alguna manera. No como la conocen ustedes. Así que el mismo miedo, el mismo pánico, hace que cierres la puerta y que uses tu cuerpo para sujetar la manija, porque también vistes otros zombies en ese pequeño pasillo que avanzaban como si de alguna manera recibieran órdenes de esta criatura. Paralizada como estás sujetando la puerta con fuerza para que no la abran. Escuchás del otro lado cómo las criaturas se acercan y agarran la manija y empiezan a tirar para abrirla. Se apoya uno, se apoya dos, cuando se apoya tres, ves como que la puerta no resistís. A ver, haz un control de fuerza, por favor. Va a ser 15 la dificultad. Dale. Ah, Pero estás bien, estás bien. Bueno, claramente la puerta se abre. ¿Lo ves, Fluke? Airan. Qué bárbaro. Sí. Turno siguiente. En ese momento, cuando Fluke me da la mano, me saca al muerto de encima, me logro incorporar y le planto el medallón en la cara al muerto viviente. En nombre de Kellenborg, rest in peace. Sí. Y invoco a Kellenborg. Bien. Ahí está. Dame un segundo. Descansen en paz. Cuando le apoyás el medallón a la criatura,
te trae recuerdos que sobre este lugar parece que la luz de Kellenborg fue quizás olvidada, o vaya a saber uno qué, pero hay tanta maldad en esta tierra que se puede ver cómo estas criaturas parece no afectarle lo que está haciendo el paladín. ¿Te acordás que ya en su momento lo habías utilizado? Sí. ¿Te acordás que ya habíamos hablado que era que pasaba? ¿Lo percibís? Quizás tenga que ver con esa criatura que, si bien no la vistes, pero para aquellos que siguen nuestra partida, bueno, puede ser que esa criatura que está frente a esta casa tenga algo que ver, ¿sí? El envión ese, ¿Qué haces? porque yo ¿Sabés soy que me pongo el coso así, porque es mi fe. sí? Veo que si yo siento la fe en mí, siento que me mueve, y en el mismo momento el medallón lo suelto y con la otra mano agarro el toque fatal y le voy a dar. Bueno, vamos. Porque Bien. Perfecto. Para que la marcamos. Ahí. Y a ver si se lo descuenta. Sí, señor. Bueno, es en ese momento que mientras que le pones el medallón en la frente, si bien no genera lo que pensabas, pero se queda como en un estado demasiado quieto, como si de repente quede como paralizado el zombie, ¿sí? Inclusive dejó de estirar sus manos hacia adelante. Te das cuenta, paladín, como que este zombie de alguna manera se entrega a tu fe. Es en ese momento que le clavás la espada, ese toque fatal, y la criatura cae. Dame un segundito. Ahí va. cuando cae, me muevo a donde está, hasta donde está Cala. Sí. Cierro la puerta y mi última acción es tratar de trabarla. Saco la daga y trato de hacer una cuña o trabarla para que no puedan entrar. Bueno, primero para trabarla vas a necesitar un control de fuerza. Va a ser 15 la dificultad. Sí. Ya que hay como 3 o 4 ya en este momento de estas criaturas tratando de entrar, ¿sí? En el momento que acá la fuerza la vence, se abre la puerta y en el momento que va a pasar una criatura se la cerrás de golpe, ¿sí? Y es ahí donde se empieza a generar nuevamente la fuerza. Vamos, hacemos un control. Bien. Bien. Bueno, tiré toda la fuerza la tiré del espadoso. Bien, lográs de alguna manera aguantarla, ¿sí? Pero no cerrarla. Se necesita la ayuda de alguien más para poder cerrar esa puerta. Siguiente turno. Denme un segundo. Yo creo que cuando lo tengo al lado le digo también que hay uno de ellos a caballo, porque hasta a mí me llama la atención y entiendo que él conoce más sobre el tema. Sí. Tenemos problemas, alguien lo está comandando, hay uno a caballo. Mientras no tengo, intento también cerrar la puerta como Claro, puedo. claro. Inclusive le estás diciendo eso cuando... Cada vez estoy más preocupada porque empiezo a pensar que tendremos que quizás tener un plan de escape. O sea, Abro la puerta, miro el tumulario
Le digo, pará, lo corro al zombie y le digo, sí, es un tumulario, cierro la puerta, es un Ese tumulario. chabón. Está bien, vamos por parte, vamos Digo, a... déjeme ver qué sí, vamos a hacer. le digo, sí, It's Cala, your turn. sé que son fuerzas muy oscuras los que los están It is moviendo. your turn. Debemos resistir y ver qué hacer. Hay uno atrás. Y le hago, yo mientras estoy haciendo fuerza con la puerta, Es el turno de Fluke. Fluke. Ves que el zombie que está atrás de Kala es como que la quiere atacar para que poder abrir la puerta, ¿no? Es decir, Sí. Me, me pongo al lado del zombie, sí, le pego un topetazo como empujándolo hacia la mesa para desestabilizarlo y que no la moleste a Kala. sí, Y cuando lo muevo un poco le tiro la estocada de vuelta. bien. Lográs hacerle... De vuelta no sé si cabe o no cabe el No, furtivo. porque ellos están sosteniendo la En otra puerta en acción. realidad. Es decir, están Listo. sosteniendo la puerta, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es descontarle, vamos a marcarlo primero. Ahí está, lo marcamos y le sacamos el daño perfecto que le acaba de hacer Fluke. ¿Algo más, Fluke? Lo mismo, te das Oye, cuenta y que procuro. los dos no pueden aguantar la puerta y que necesitan ayuda. Mientras que está ese zombie ahí, ¿no? Es decir, está difícil. O No, es que aparte se no hay encargan de espacio ese para que zombie, yo les preste ayuda. escúchame, o se encargan de ese zombie o de alguna manera ayudás a la puerta y que no entre esa bandada que está ahí tratando de ingresar. Es la última alternativa, chicos, que pueden tener, ¿eh? No, buscamos Yo- una tranca para la puerta, ¿no? O sea, Yo podría Sí, prestar imagínense que están con las dos manos sí, tratando como que eh, nosotros dos estamos teniendo la puerta y no hay forma de salirnos para buscar nada, ¿no? exactamente. Y quiero ser puntual en algo. Recuerden que un solo zombie pudo tirar al paladín, que es un hombre corpulento, de casi 1,90 m, 2 metros, con armaduras pesadas. Así tiene todo lo una fuerza pudo. sobrenatural. Exactamente, acuérdense de eso y están asombrados porque tanto la exploradora como el paladín tienen bastante fuerza. Sin embargo, no pueden contener a estas criaturas. Fluke, si vas a ayudar, vamos a hacer un control de fuerza también. La dificultad va a ser 15. Vale. Sí, puedo. Si me autorizás a prestar ayuda, lo hago. Vamos. Aquí estoy haciendo algo mal. ¿Dónde carajo tengo? Atributos, acá, fuerza. Bien. Prueba de característica. Ahí está. Bien. Ah, Están los tres haciendo fuerza. Si bien Pensé arriba. que era un 16, boludo. Si bien Pensé que era arriba. un 16, boludo. Un 12 la No. prueba característica. Uy, No logran cerrarla, no la pueden cerrar. Eso hace que los tres estén prácticamente haciendo fuerza contra esa puerta. No la pueden cerrar, ¿sí? Siguiente turno. Por suerte es el turno de Kala. Kala, o hacemos un control nuevamente de fuerza, dificultad 15 para cerrarla, o quiero recordarte que tenés un zombie atrás que te está con los manotazos tratando de agarrar tanto a vos como a Fluke, que ambos se lo están tratando de sacar. Eso hace que sus dos manos no puedan estar sobre la puerta, sino que está una sola, ¿no? Mientras que tienen un ojo en la puerta y otro ojo en ese zombie que los acecha. ¿Qué haces? Rápido. El primer movimiento que voy a hacer es intentar como juntar todas las fuerzas y ver si podemos darle un portazo final. Si nos podemos poner de acuerdo los tres para darle un portazo final a la puerta. Bien. Y cerrarla con mano de zombie, con lo que sea que esté. Si concentramos fuerza y
Nada, yo haré una cuenta de 3 y... Una dificultad de 15 hace que puedas tomar ese banco que está cerca tuyo, de estirarte y trabar la puerta, la manija, y que quede asegurada. Pero gastarías toda tu acción Dale. en eso. ¿Qué vas a Dale, hacer? dale. Lo vas a hacer. Vamos. Y vamos, sí. Vamos entonces. Vamos todavía, vamos todavía. Vamos todos con vos, Cala. ¿Tengo que tirar algo en especial o tiro dado nada más? Fuerza, haces un control de características de fuerza. Sí. Dale, fuerza, ahí va. A la Atributo, 1, fuerza, a las 2 conquista. y a las... Pero, la puta madre. Pero Nada. No. Nada, están ahí. La puerta que se abre un poquito más, tratan de empujar, pero están ahí al acecho. Recuerden que se nota que cada vez vienen como más zombies, porque cada vez que se va uniendo uno es como que sus pies empiezan a retroceder mientras ese zombie trata de hacerle daño de alguna manera. Veamos quién sigue. Yo tengo un movimiento adicional, así que voy a usarlo. O sea, pues no podemos bajar los brazos en esta. O sea, hay que cerrarla esa puerta. ¿Tenés un movimiento adicional o una acción adicional? Un movimiento adicional. Una acción adicional. Perdón, no escuché. Una acción adicional. Una acción adicional tengo. ¿Pero qué es esa Así acción? que volvería a intentar. ¿Cuál sería esa acción? ¿O es para el volvería a intentar ataque cerrar la sería esa puerta. acción? Me Sí, parece sí, que sí. es para el ataque. Ya te digo. ¿O tenés Lo dos habré acciones? notado. ¿Tenés dos acciones por asalto, digamos, por turno? Yo entiendo que por el nivel tenía una acción adicional, esta acción. Sí, Listo, tiene. entonces sí, entonces vas a intentarlo de vuelta. Trataste de llegar Dale, al banquito vamos. y cuando te estiraste y tuviste que sacar tu mano sobre la puerta, viste como enseguida la puerta se dio y enseguida tuviste que volver a poner tu mano para que no se abra. Así que vas a intentarlo de vuelta, me gusta, vamos. Voy a intentarlo de vuelta. De nuevo miro a mis compañeros para que nos pongamos todos de acuerdo y nada. Sostengamos un poco ellos sostengan la puerta mientras yo busco el banquito. Pero no, me retiro, me voy a dormir. Ponga la mapa, viejo. Me voy a dormir. Nada, te estirás, pero claro, cada vez que te estirás para agarrar ese banco, lamentablemente hace que la puerta ceda. O sea, Desesperación, me juega sí. en contra. Sí. Me juega en contra de la desesperación. Bien, siguiente turno. You are next. Por suerte, es el turno de Iron. Dale porque me va a morfar el zombie. Sí. Yo agarro, lo que hago es, en el momento de tensión, aflojo un poco y le tiro con arma y vida. Bien. ¿Tenés algo para trabar la puerta? ¿Entendés? La daga. Bien, vas a usar la daga, perfecto. 15 la dificultad, vamos. ¡Vamos! Bien. Con arma y vida, clavo, Muy bien. La puerta la trabás, ¿sí? En ese momento que trabás la puerta, sentís el aliento de esa criatura que los acecha tanto a los tres, ¿no? ¿Qué haces? Y en ese movimiento que tranco la puerta, Sí, le digo, trae cosas, yo me encargo de la criatura. Me queda una acción, sí. clavado la daga y así giro, así como giro le voy a dar con el mandoble, con el toque fatal. Perfecto. Vamos. Y le doy con arma y vida. En ese momento, sí, trabás la puerta, tomás como un envión, la puerta cuando se cierra, sí, y los ganchos de las puertas están, ¿cómo se dice? Justo, clavás la daga ahí y hace que se trabe al mismo tiempo como describiste, te das vuelta y atacás al zombie, que le haces un corte importante, pero parece como que la criatura no cede en su agresividad y se prepara para seguir atacando, ¿sí? ¿Algo más, Iron?
ya no puedo hacer más nada. Perfecto, perfecto. Sí, me voy a parar. Si vos me permitís, me voy a mover hasta acá para traer esta mesa y tratar de llevarla y empezar a trancar la puerta, por si Ok, no la puerta soporta. está trabada igual. La puerta está trabada. Si bien se escuchan, ¿no? Los Mm. que se quiere abrir, pero te das cuenta que la daga la trabaste y que los va a aguantar. ¿Eh? No sabes si va a aguantar la puerta, pero la daga seguro. ¿Eh? Así que bueno, Pero por las dudas, Juan. está bien, te acercás a Dale, la me mesa muevo para para ahí. tener... Perfecto, perfecto. Mm. Ok, ok. Bueno, siguiente turno entonces. Vamos. It is your turn. Es el turno del zombie. Bien, bien. Acá tengo 3 integrantes. Puedo atacar a cualquiera de los 3. Vamos a ver qué se decide. A ver. Y esto era. A ver, ¿a cuál de los 3? A Fluke. Y Perfecto. Lo ataca. Con sus garras. Upa. Ves cómo te agarra del cuello con una fuerza, como mencionábamos, sobrenatural. Y te desgarra, tratás de sacártelo encima y en ese tirón que haces, ves como un poco de sangre sale de la zona de tu cuello, ¿sí? Y eso te hace ese daño. Están perdiendo bastante sangre, saben que se tienen que sacar a esta criatura de encima. Quiero que hagan un control de percepción. En este momento sé que es difícil con los ruidos de la puerta, con la vorágine del combate, ¿eh? Si bien hay una criatura sola, pero están muy mal heridos. Vamos a hacer un control ya les digo, esperen una cosa, de investigación. A ver. vamos. Bien, perfecto. Bueno, mientras que pasa todo esto, haces un paneo, Fluke, y claro, te das cuenta que hay 2 o 3 zombies sobre una de las ventanas a punto de tirarla abajo y poder entrar por esa abertura, ¿sí? Claramente que la ventana es esta, ¿no? A ver si la puedo señalar. ¿Cómo era para señalar? Esta. Esa, perfecto. Ahí está. Bien. Siguiente asalto para que... Grito. Nos están rodeando. Están por romper la ventana. Siguiente asalto. Trábenla, pronto. Esto es... It is your turn. Tiramos las It is iniciales. your turn. Y es el turno de Cala. Bueno, ya Cala, cuando liberada Fluke la dice eso, puerta, te das cuenta, finalmente. exactamente. Ves la sombra y ves como 2 o 3 criaturas empiezan a golpear ese vidrio, ¿sí? Saben que la tienen que de alguna manera cubrir, o no sé. Vos dirás, rápido, ¿qué hacen? ¿Qué haces, Cala? Mientras que tenés podríamos una cubrirla criatura... con... Tenés una criatura... Creo que la verdad que primero me voy a sacar encima de la criatura. O sea, Bueno. voy primero por el zombie y después veremos qué. Si le tirás el daño directamente, estamos mal. Daño, sí, no, ahí vamos. Prefiero que tires primero a ver si... Ahí vamos. Vamos a pegarle, a ver Uy, si. se dio vuelta. Justo, ¿eh? Bueno, estás atacando con tu hacha, así que en ese momento... Estoy pegando con mi hacha, así En que. ese momento que escuchás que le pegué Fluke con una dice de las eso... hachas le voy a poner. Sí. Escuchás que Fluke dice eso, cazás un hacha, ves como Iron está trayendo una mesa hacia la puerta,
sabes que te lo vas a sacar de encima, así que le pegas un primer hachazo y le haces esa cantidad de daño, ¿sí? Ves como un brazo de la criatura sale volando directamente, ¿sí? Pero parece que eso no la frena la criatura. Hay una ansia de sangre, de maldad en sus ojos, y una furia que los hace ir hacia adelante. ¿Qué haces? Sigue con vida. Nada, es terrible. O sea, vamos al cuello. Al cuello va a haber. Segundo hachazo va a ir al cuello, porque hay que sacárselo de encima. Vamos. Bien, bien. Es en ese momento. Vamos a marcarlo. ¿Dónde está el daño acá? A ver, acá. Perfecto. En ese momento le pegás un hachazo en el cuello, la criatura hace como una especie de sonido extraño, ¿sí? Y cae. ¿Qué haces, Cala? Y ahora me movería para buscar algún objeto que pueda trancar la ventana. Podría ser la mesa que está al lado de la ventana. O sea, Bien, para esa me movería mesa, hasta la mesa para esto poder trancar. hay que lo van a tener que hacer entre Sí, dos. los tres. Sí. Sí, los tres. Vamos, rápido. Bien. Pero bueno, o sea, ya me acercaría a la mesa. Vale. Bien, Cuando Acá. llego a la mesa hago así con el brazo, tiro todo a la mierda, Como todo lo que para. está ahí. Yo digo la mesa de acá, ¿no? Porque esto es un tablón gigante, con esto no creo que lo esa podamos- que- mesa bueno, es la pero que está está al agarrando, lado. claro, esa mesa es la que está agarrando Airan para la Airan. puerta. Claro, tiro todo a la mierda lo que está arriba, agarro Pero- dos de las patas y le... Está bien, pero escúchame, Fruque, esa mesa es la que está tomando Airan para la puerta, la mesa más chica, la que es el Que yo tablón. pensé en el tablón, o sea, Claro. metamos ¿Vos el decís tablón. ¿El tablón Sí. podemos pararlo, Buster? De costado, el tablón es una Ah, mesa listo, larga. bueno, Con entonces una, dale, sí, con sí. una, vamos a hacer otra prueba de fuerza, pero como están los dos, le voy a tirar, van a tirar con ventaja. El que tenga Bueno. mayor fuerza de los dos es el que va a tirar el dado. Ni idea. Pues Bueno, decime vos. espera no que sé. yo les digo. A ver, ¿quién es el que va a tirar el dado? Tenemos... Y... Cala. Cala tira el dado. Con De ventaja. fuerza. Ah, ¿qué creo que es? O shift. Porque control es de ventaja. Con shift. Shift o alt. Así sale con, no sale con ventaja. No. No, No, vamos no, a esperar no es hasta ese. que no sale con ventaja. No lo vamos a... Bueno, Probá con alt. Hasta que no salga con ventaja no lo vamos a utilizar, ¿eh? este había sido con alta, así que no era con Shift. shift. Ahí está. Ahí está. Y con shift. Ventaja 13. 13. Bien, bien. Tratan los dos de hacer fuerza, pero no, lógicamente no pueden los dos. Es tremendo tablón. Ya levantarlo es tremendo. Necesitan de la ayuda del paladín. El paladín lo que va a hacer es esto. Se mueve hasta acá, Sí, apoya la mesa contra la puerta y le va a prestar ayuda. bien. En ese momento ponen ese gran tablón, lo traban con los taburetes que hay ahí, y barriles y Los todo, barriles. y por eso, y hacen una fortificación, digamos, ¿no? Tapan todo lo que es puerta y ventana, ¿sí? Y una vez que terminamos de hacer esto acá, cuando yo veo que ya está, me dirijo a esta puerta y ¿A voy a cuál hacer lo puerta? mismo, Señalámela. reforzar a esta y reforzarla. Esa con- puerta ya está, ya con- pusiste una mesa, ya está Ah, una listo. mesa y la Dale. ventana, el resto de las cosas. Listo. Bien,
El grupo están agitados, están malheridos, han perdido demasiada sangre, sorprendido por lo que acabaron de ver en la puerta, sorprendido por la fortaleza de estas criaturas, ¿sí? Cuando pusieron el tablón sobre la ventana, pudieron ver ese halo, ese aura verde que cubría la casa. Hay una magia oscura que los protege y los hace ser más fuertes de lo común. Puedo sentirlo. Tratan de alumbrar la luz de Kellenborg. La hoguera está prendida, Buster, como se ve ahí. La hoguera está prendida. Eso fue lo que le llamó la atención a Kala, por eso Kala enseguida subió, lo mismo que el druida, ¿no? En su momento. Debemos subir hacia el primer piso ya que aseguramos planta baja, recuperar fuerzas y fijarnos de que no haya más amenazas adentro de la casa. Y señalo la hoguera, le digo, pero la hoguera está encendida y las criaturas no necesitan calor. Ya, subamos. Nadie había respondido a nuestros llamados. Nos conocemos a la gente, conocía a la gente de esta casa, pero no hemos podido encontrar a nadie. No, dudo que se hayan escondido. Bueno, entonces, si conoces el lugar, trataremos de buscar, de limpiar arriba. Estén preparados porque podamos tener más sorpresas dentro del lugar. A no relajarse. La oscuridad nos cerca y somos el único faro para detener todo esto. Si caemos nosotros, temo decir lo que concierne será peor para las demás personas. Debemos ser fuertes. Kala, ¿hay luz en la planta alta? No, está todo oscuro. Agarro un leño o algo y lo enciendo ahí en el hogar como para tener como una antorcha, digamos, cuando subo. O prendo una antorcha, no importa. Bien. Aprovecho el fuego y prendo para subir con luz. Bien, bien. Fluke, en el momento que das un paso hacia el hogar para agarrar uno de esos leños, te das cuenta que perdiste demasiada sangre, el cuerpo como que se te afloja, ¿sí? El paladín te ves a través de la armadura y ves como te brota también la sangre, ¿sí? Sabés, paladín, que no sabés si vas a poder resistir otro encuentro como este. Kala, estás apoyada sobre ese tablón, sobre la ventana, cuando escuchás un sonido a vidrio que se rompe. Lo escuchás desde el interior de esta puerta. Para ser más preciso, lo escuchan los tres, quizás en diferentes volúmenes, ¿no? Hay que trabar esa puerta pronto. Vamos para allá, a trabar la puerta. No hay momento, no queda otra. Nos movemos, me imagino, todos hasta ahí y buscaremos para trabar la puerta. Acá hay, en este sector, están los barriles. Vamos a trancar esta puerta. Yo Bien. sinceramente intento pararme y me doy cuenta que Sí. no me responden mucho las piernitas, ¿eh? No, están prácticamente, como les dije, prácticamente no tienen fuerza, ¿sí? Con lo último que me queda, me acerco hacia donde está Fluke. Sí, Le pongo una mano en la cabeza
me concentro. Móvemelo porque no lo puedo mover. Poner al lado. Si no le. Ah, está. Y casi le tiro un castigo divino, boludo. Dice, ya está. Ni andate en la media de la cabeza. Ve con Dios, ve a la luz. Claro, descansa en paz. No lo querés hacer sufrir. Está muy bien. Imponer manos. No. Bien. Vos ves que sentís como un halo de luz violeta penetra en el cuerpo esa energía, pero es una energía fría. Y cuando levantás los ojos, porque sentís que se curan un poco las heridas, cuando levantás la vista ves al paladín con los ojos totalmente blancos, ¿no? Aún no, te dice. Bien. Y son 5 puntos. Muy bien. Deme un segundo. Cuando termino de hacer eso, ya no tengo muchas energías y me pongo de rodillas porque... Perdón, Edu, 5 puntos, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Bien, bien. De alguna manera, Fluke, sentís ese frío, ese resplandor, como describió el paladín, y ves como algunas de tus heridas mágicamente empiezan como a cerrar. Así todo, te sentís, si bien un poco aliviado, seguís sintiéndote cansado, ¿sí? Sí. Y seguís bastante lastimado. Cala, mientras que sucede esto, ¿sí? Desde el interior de esa puerta se puede escuchar ese sonido. Me imagino desesperada intentando poner algún barril. Y ves como la manija de la puerta empieza a moverse, ¿sí? ¿Qué haces? Por lo que escuché, puedo predecir si es una criatura o varias, o sea, el sonido me da, o sea, escucho sonido de pasos. ¿Escuchaste sonidos? Plural, Sí, o escuchaste me da la sensación sonidos de que es primero. uno solo. Escuchaste primero sonido que rompieron la ventana y después escuchás el sonido de varios arrastrándose, ¿sí? Se escucha el sonido que escuchaste recién, que es de estas criaturas, y ves como la manija empieza lentamente a... Primero escuchaste un golpeteo en la puerta, ¿no? Pero después como que alguien está intentando abrirla. Sabes que tenés que llegar antes que la abran. Hay una cuchilla en el suelo que te puede llegar a servir como se dice, para poder trabar esa puerta. Sí, voy corriendo a trancar la puerta con bueno, lo que sea. Pero para eso vas a tener que ganarme una iniciativa. Así que yo voy a tirar. Déjame ver, vamos a ver acá la iniciativa. Vamos a tirar una iniciativa de estas criaturas y vos tirás, haces una tirada de destreza. Dale. Y vamos a ver cuál es tu iniciativa. ¡Qué tensión! La puta que lo parió, boludo. Bien, ahora bien. El miedo no es fonfo, decía uno. Ahora saco un 20 y me muere, son rapidísimos. En el momento que se asoma, no que se asoma, sino que la puerta apenas se abre, se ve como Cala se tira por encima de los barriles
y de un montón Bueno, de has ido cosas que hay saltando en el arriba de la piso. mesa, agarrando Sí, la sí, sí, sí. cuchilla y pegando Caza la la vuelta para crack, Caza la clavarla. cuchilla del suelo, cierra la puerta y en el momento la traba con la cuchilla, se escucha el tuc de alguien como que la quiere abrir del otro lado. El mismo sonido aparece por la ventana que taparon y el mismo sonido por la puerta que taparon. Por lo menos en lo que es planta baja saben que está bastante aliviado por el momento, si bien está muy herido. Ahora la mirada de ustedes va hacia el primer piso de la casa, ¿sí? Pero creo que esa va a ser otra historia. Así que vamos a dar por finalizado la partida del día de hoy, que tuvo bastante acción, sin dejar de mirar esa escalera que está media a oscuras, ¿sí? Porque si se concentran en el primer piso, claramente saben que también se escuchan pasos. Así que, mis queridos aventureros, vamos a dejar nuestra aventura acá y esperemos ver qué pasa en la siguiente Próximo con nuestros capítulo. aventureros. ¿Alguien tiene algo para decir? No, muy bueno. Tremendo, Bueno. Por suerte pudimos cubrir las Atención, entradas. mucha La atención. verdad que sí. Bien, vamos a